El estruendo de los platos al estrellarse contra el suelo resonó por todo el restaurante La Mesa de Plata, silenciando las pocas conversaciones que quedaban entre los escasos comensales. Marina, la dueña, cerró los ojos con fuerza, como si pudiera borrar la realidad con ese simple gesto. Cuando los abrió, la escena seguía allí. Su único camarero, pálido y tembloroso, de pie junto a los restos de lo que antes era una vajilla completa para 4 personas. «Lo siento mucho, señora Marina», balbuceó el joven, agachándose para recoger los trozos. Yo pagaré por esto». Marina sabía que eso era imposible. El chico apenas ganaba lo suficiente para mantenerse, y ella misma estaba al borde de la quiebra. Con un suspiro, se agachó para ayudarlo. «No te preocupes, Alejandro», dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estas cosas pasan». Pero la verdad era que estas cosas no deberían pasar, no con tanta frecuencia. El restaurante, otrora el orgullo del barrio, ahora era apenas una sombra de lo que fue. Las mesas vacías eran un recordatorio constante de los tiempos mejores, cuando el aroma de los platos gourmet atraía a comensales de toda la ciudad. Mientras recogían los últimos fragmentos, la campanilla de la puerta sonó. Marina levantó la vista, esperanzada por un momento de que fuera un cliente. Pero no, era solo el viejo Ernesto, el mendigo que solía rondar por la zona. «Buenas noches, doña Marina», saludó con voz ronca. «¿No tendría algo de comer que le sobre? Hace días que no pruebo bocado». Marina estaba a punto de negarse, como siempre hacía. Los tiempos eran duros para todos, pero algo en la mirada de Ernesto la detuvo. Detrás de él, medio escondida, había una niña pequeña, con ojos grandes y asustados. «¿Y esta pequeña?», preguntó Marina, sintiendo que el corazón se le encogía. «Mi nieta, Lucía», respondió Ernesto, poniendo una mano protectora sobre el hombro de la niña. «Su madre, bueno, las cosas no han sido fáciles». Marina miró a su alrededor. El restaurante estaba casi vacío, la cocina llena de ingredientes que probablemente se echarían a perder antes de que alguien los pidiera. Y aquí había 2 personas hambrientas, justo frente a ella. Tomó una decisión en ese momento, una que cambiaría el curso de muchas vidas, incluida la suya. «Pasen», dijo, señalando una mesa en el rincón. «Les prepararé algo de comer». Mientras se dirigía a la cocina, Marina no podía sacudirse la sensación de que estaba cometiendo una locura, pero también sentía, en lo más profundo de su ser, que era lo correcto. Lo que no sabía era que esa decisión impulsiva no solo alimentaría a 2 personas hambrientas esa noche, sino que desencadenaría una serie de eventos que transformarían su vida y su negocio de maneras que jamás habría imaginado. Porque Ernesto no era solo un mendigo común, tenía un pasado, un secreto y unas habilidades que estaban a punto de salir a la luz. Y La Mesa de Plata, ese restaurante al borde del abismo, estaba a punto de convertirse en el escenario de una historia de redención, segundas oportunidades y el poder transformador de la compasión. Mientras Marina preparaba los platos en la cocina, no podía imaginar que el hombre al que estaba a punto de servir guardaba la clave para salvar no solo su restaurante, sino también su fe en la humanidad. El aroma de la comida recién hecha comenzó a llenar el aire. Pero era solo el principio de algo mucho más grande que estaba a punto de cocinarse en La Mesa de Plata. El aroma de la sopa recién hecha llenaba el aire del restaurante La Mesa de Plata, mezclándose con el olor a pan recién horneado. Marina observaba desde la puerta de la cocina cómo Ernesto y la pequeña Lucía devoraban la comida que les había servido. Sus ojos se humedecieron al ver cómo la niña saboreaba cada cucharada como si fuera la última, mientras Ernesto le acariciaba el cabello con ternura. «¿Está rico, cariño?», preguntó Marina, acercándose a la mesa con una jarra de agua fresca. Lucía asintió con entusiasmo, sus mejillas llenas de comida. «Está delicioso, señora. Nunca había probado algo tan rico». Ernesto levantó la mirada, sus ojos cansados brillando con gratitud. «No sé cómo agradecerle, doña Marina. Hace tiempo que no comíamos algo caliente». Marina sintió un nudo en la garganta. «No hay nada que agradecer», dijo.
tratando de mantener la compostura. «Es lo mínimo que puedo hacer». Mientras los veía comer, Marina no pudo evitar notar los detalles que antes había pasado por alto. Las manos de Ernesto, aunque callosas y sucias, tenían una delicadeza al manejar los cubiertos que hablaba de una educación refinada. Su postura, a pesar de las ropas gastadas, denotaba cierta dignidad. «Ernesto», comenzó Marina, sentándose en una silla cercana. «¿Puedo preguntarle cómo...?» Se detuvo, insegura de cómo formular la pregunta sin sonar grosera. El hombre dejó la cuchara en el plato y suspiró. «¿Cómo terminé en la calle?», completó él, con una sonrisa triste. «Es una larga historia, doña Marina. Una que no me gusta contar, especialmente frente a Lucía». La niña, ajena a la conversación de los adultos, seguía concentrada en su comida, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. Marina asintió, comprendiendo. «Lo siento, no quise ser entrometida». «No se preocupe», respondió Ernesto. «Digamos que la vida puede dar giros inesperados. Hace unos años tenía un buen trabajo, una familia, y ahora, bueno, ahora solo nos tenemos el uno al otro», dijo, mirando a Lucía con amor. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la puerta del restaurante abriéndose. Marina se giró esperanzada, pero su corazón se hundió al ver entrar a un hombre de traje con un maletín en la mano. «Señora Vázquez», saludó el recién llegado con tono formal. «Soy del banco. Vengo a discutir su situación financiera». Marina palideció. Había estado evitando esta conversación durante semanas, pero parecía que finalmente la realidad la había alcanzado. «Por supuesto», respondió tratando de mantener la calma. «Pasemos a mi oficina». Antes de seguir al hombre, Marina se volvió hacia Ernesto y Lucía. «Por favor, quédense el tiempo que necesiten. Hay más pan en la cocina si quieren». Ernesto asintió, su mirada llena de preocupación. Había reconocido la tensión en la voz de Marina y el aura de autoridad que emanaba del hombre del banco. Mientras Marina desaparecía en su oficina, Ernesto se inclinó hacia Lucía. «Cariño, ¿por qué no vas a la cocina y traes un poco más de pan? Estoy seguro de que la señora Marina no se molestará». La niña asintió y se levantó, dejando a Ernesto solo en el comedor. Con cuidado, se acercó a la puerta de la oficina, donde podía escuchar fragmentos de la conversación. 3 meses de retraso en los pagos. Última oportunidad antes de iniciar el proceso de embargo. Necesita presentar un plan de pago viable en una semana. Ernesto cerró los ojos, sintiendo una punzada de culpa. Aquí estaba esta mujer, al borde de perderlo todo, y aún así había encontrado en su corazón la bondad para alimentarlos. Miró sus manos, esas manos que una vez manejaron números y balances con maestría. ¿Podría? No, se dijo a sí mismo. Eso era parte de su pasado, un pasado que había jurado dejar atrás. Pero mientras veía a Lucía regresar con una sonrisa y un trozo de pan en la mano, algo se removió en su interior. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de enfrentar sus demonios y usar sus habilidades una vez más. La puerta de la oficina se abrió y Marina salió con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. El hombre del banco pasó junto a Ernesto sin siquiera mirarlo, concentrado en guardar unos papeles en su maletín. «Gracias por su tiempo, señora Vázquez», dijo el hombre antes de salir. Recuerde, una semana, cuando la puerta se cerró tras él, Marina se desplomó en una silla con la cabeza entre las manos. Ernesto se acercó lentamente. «Doña Marina», comenzó, su voz suave pero firme. «Sé que no me conoce y que no tengo derecho a entrometerme, pero ¿hay algo que pueda hacer para ayudar?». Marina levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Ernesto. Por un momento, vio algo en ellos, un destello de inteligencia y determinación que no había notado antes. «A menos que sepas cómo sacar a flote un restaurante en quiebra en una semana», dijo con una risa amarga, «me temo que no hay mucho que hacer». Ernesto se enderezó, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su cuerpo. Miró a Lucía, quien observaba la escena con ojos grandes y preocupados, y luego de nuevo a Marina. «Quizás», dijo lentamente,
como si estuviera midiendo cada palabra, haya algo que pueda hacer después de todo. Marina lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Ernesto tomó una respiración profunda. Doña Marina, hay algo que debe saber sobre mí, algo que he mantenido en secreto durante mucho tiempo, pero antes de decírselo, necesito que me prometa algo. ¿Qué cosa?, preguntó ella, intrigada y un poco asustada. Que, pase lo que pase, no juzgará mis motivos hasta que haya escuchado toda la historia. Y que si decide que no quiere mi ayuda después de escucharme, nos permitirá a Lucía y a mí irnos en paz. Marina miró a Ernesto, luego a Lucía, y de nuevo a Ernesto. En sus ojos vio miedo, pero también una chispa de esperanza. ¿Qué secreto podría guardar este hombre que parecía tan desesperado por ayudar? «De acuerdo», dijo finalmente. «Ya lo prometo». Ernesto asintió, tomó la mano de Lucía y se sentó frente a Marina. «Muy bien», dijo, su voz temblando ligeramente. Todo comenzó hace 5 años, cuando trabajaba como contador jefe en una de las empresas más grandes de la ciudad. Y así, en el silencio del restaurante casi vacío, Ernesto comenzó a desentrañar una historia que cambiaría el destino de la Mesa de Plata y de todos los presentes para siempre. El silencio en la Mesa de Plata era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marina, con los ojos fijos en Ernesto, escuchaba atentamente mientras él desentrañaba su historia, cada palabra revelando un pasado que parecía sacado de una novela. Como le dije, hace 5 años era el contador jefe de Corporaciones Álvarez, comenzó Ernesto, su voz baja pero firme. Era un trabajo prestigioso, bien pagado. Tenía una casa, un coche, una familia, todo lo que se supone que uno debe desear. Hizo una pausa, acariciando el cabello de Lucía, quien se había quedado dormida con la cabeza apoyada en su regazo. Pero bajo la superficie brillante de Corporaciones Álvarez, las cosas no eran lo que parecían. Empecé a notar discrepancias en las cuentas, pequeñas al principio, pero cada vez más grandes. Dinero que desaparecía, facturas falsas, evasión de impuestos a gran escala. Marina contuvo la respiración. ¿Estaban cometiendo fraude? Ernesto asintió gravemente. Fraude, lavado de dinero, sobornos, la lista era interminable. Y yo estaba en el centro de todo, viendo cómo los números no cuadraban día tras día. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Marina, inclinándose hacia adelante. Lo hice, respondió Ernesto, una sonrisa amarga curvando sus labios. O al menos lo intenté. Primero hablé con mi jefe directo, luego con el director financiero. Pero cada vez que mencionaba mis preocupaciones, me decían que lo dejara pasar, que no era asunto mío. Ernesto hizo una pausa, cerrando los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Pero no pude dejarlo pasar, no cuando sabía que lo que estaba sucediendo era ilegal y perjudicaba a tanta gente. Así que reuní todas las pruebas que pude y fui a la policía. Marina jadeó. Eso debió requerir mucho valor. O estupidez, murmuró Ernesto. No me di cuenta de lo profundo que llegaba la corrupción. La policía me agradeció la información, me aseguró que investigarían, y luego no pasó nada, absolutamente nada. Pero seguramente las pruebas desaparecieron, interrumpió Ernesto, su voz teñida de amargura. Y yo me convertí en el enemigo. De la noche a la mañana, pasé de ser un empleado valorado a un paria. Fui acusado de intentar sabotear a la empresa, de robar información confidencial. Me despidieron sin referencias y con una reputación destrozada. Marina sintió que se le encogía el corazón. «Es terrible. ¿No pudiste defenderte?» Ernesto negó con la cabeza. «¿Contra una corporación con los mejores abogados del país? No tenía oportunidad. Perdí mi trabajo, mi casa, mis ahorros en batallas legales inútiles. Mi esposa no pudo soportar la presión y me dejó llevándose a mi hijo. Solo Lucía, la hija de mi hermana, se quedó conmigo cuando todos los demás se fueron». Miró a la niña dormida con ternura. Su madre, mi hermana, falleció hace 1 año. Cáncer. No pude hacer nada para ayudarla. Ni siquiera podía pagar sus medicinas.
Desde entonces, Lucía y yo hemos estado en las calles, sobreviviendo como podemos. Marina sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. La injusticia de todo era abrumadora. Ernesto, lo siento mucho. No puedo imaginar por lo que has pasado. Ernesto levantó la mirada, y por primera vez desde que comenzó su relato, Marina vio un destello de determinación en sus ojos. No quiero tu lástima, Marina. Te cuento esto porque necesito que entiendas quién soy y por qué estoy dispuesto a ayudarte. ¿Ayudarme?, preguntó Marina, confundida. ¿Cómo podrías? Sigo siendo el mismo contador brillante que era hace 5 años, dijo Ernesto con una sonrisa torcida. Mis habilidades no han desaparecido solo porque viva en la calle. Y después de lo que me has contado sobre tu situación con el banco, creo que puedo ayudarte a salvar tu restaurante. Marina lo miró fijamente, una mezcla de esperanza y escepticismo en su rostro. Pero, ¿por qué querrías ayudarme? Apenas me conoces. Ernesto miró a su alrededor, al restaurante vacío pero limpio, a la cocina de donde aún emanaba el aroma de la comida que les había servido. Porque eres la primera persona en mucho tiempo que nos ha tratado a Lucía y a mí como seres humanos, no como una molestia o un problema. Y porque creo en el karma, Marina. He visto demasiada injusticia en mi vida. Tal vez, ayudándote, pueda equilibrar un poco la balanza. Marina sintió que algo se removía en su interior. La historia de Ernesto era increíble, casi imposible de creer. Y sin embargo, había una sinceridad en sus ojos, una determinación en su voz que la hacía querer confiar en él. ¿Y qué propones exactamente?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Abrir sus libros a un extraño, por muy conmovedora que fuera su historia, era un gran riesgo. Pero, ¿qué alternativa tenía? El banco le había dado un ultimátum y ella estaba completamente perdida. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó finalmente. Ernesto miró a Lucía, aún dormida pacíficamente. Un lugar seguro para dormir, comida para Lucía. ¿Y si logro salvar tu restaurante? Un trabajo. No como contador. No estoy listo para volver a ese mundo, pero cualquier cosa. Lavar platos, barrer los suelos, lo que sea. Marina miró a Ernesto, luego a Lucía, y finalmente a su restaurante casi vacío. Tomó una respiración profunda y con ella una decisión que cambiaría su vida para siempre. «De acuerdo», dijo ella extendiendo su mano. «Trato hecho». Ernesto tomó su mano, sellando el acuerdo con un apretón firme. «No te arrepentirás, Marina, te lo prometo». Mientras se levantaban para ir a buscar los libros de contabilidad, ninguno de los dos podía imaginar las sorpresas, desafíos y revelaciones que les esperaban en los próximos días. El destino de la mesa de plata estaba a punto de cambiar, y con él, las vidas de todos los involucrados. En la cocina, el viejo reloj de pared marcaba las 12 de la noche. Un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva oportunidad para la redención, la esperanza y el renacimiento de un sueño que parecía perdido. El amanecer encontró a Ernesto sentado en la pequeña oficina de Marina, rodeado de pilas de papeles, recibos y libros de contabilidad. Sus ojos, cansados pero determinados, escaneaban página tras página, sus dedos ágiles tecleando en una vieja calculadora. Marina, que había pasado la noche en vela preparando una habitación para Ernesto y Lucía, lo observaba desde la puerta, una mezcla de esperanza y ansiedad en su rostro. «¿Has encontrado algo?», preguntó tímidamente, ofreciéndole una taza de café recién hecho. Ernesto levantó la vista, aceptando agradecido la bebida. «Mucho», respondió, frotándose los ojos. «¿Sabes la verdad, Marina? La situación es aún peor de lo que pensabas». El corazón de Marina se hundió. «¿Peor? ¿Cómo puede ser peor?». Ernesto se levantó, estirando su espalda dolorida. «Tus pérdidas no son solo por la falta de clientes. Hay ineficiencias en toda tu operación. Estás pagando demasiado por tus suministros. Tu menú está mal estructurado y...» Hizo una pausa, como si no quisiera continuar. «¿Y qué?», presionó Marina. «Y alguien ha estado robando de la caja», dijo Ernesto suavemente.
No mucho cada vez, pero lo suficiente para que se acumule con el tiempo. Marina se tambaleó, apoyándose en el marco de la puerta. No puede ser. Conozco a todos mis empleados. Son como familia. Ernesto la miró con simpatía. A veces, la familia es la que más nos decepciona, pero no te preocupes. Encontraremos al culpable. Por ahora, tenemos cosas más urgentes de qué ocuparnos. Se acercó a la pizarra que colgaba en la pared y comenzó a escribir rápidamente. Aquí está el plan. Primero, necesitamos renegociar con tus proveedores. Estás pagando precios de hace 5 años, cuando eras uno de los restaurantes más populares de la ciudad. Ya no puedes permitirte eso. Marina asintió, absorbiendo la información. Y después, rediseñaremos tu menú, continuó Ernesto. Eliminaremos los platos que generan pérdidas y nos centraremos en los más rentables. También introduciremos algunas opciones nuevas para atraer a una clientela más diversa. Pero, ¿cómo sabremos qué nuevos platos funcionarán?, preguntó Marina. En ese momento, Lucía apareció en la puerta, frotándose los ojos soñolientos. «Buenos días», murmuró. «Tengo hambre». Ernesto sonrió, una idea formándose en su mente. «Ahí tienes tu respuesta, Marina. Haremos una degustación. Invitaremos a la gente del barrio a probar nuevos platos gratis, a cambio de su opinión honesta». Los ojos de Marina se iluminaron. «Eso podría funcionar. Podríamos hacer un evento, tal vez el fin de semana». «Exacto», asintió Ernesto. «Pero antes de eso, necesitamos ocuparnos de tu imagen. El exterior del restaurante necesita un lavado de cara urgente». Marina frunció el ceño. «No tenemos dinero para renovaciones». «No necesitamos mucho», insistió Ernesto. «Un poco de pintura, algunas plantas. Lo importante es que la gente vea que algo está cambiando aquí. Que la mesa de plata aún está volviendo a la vida». Mientras hablaban, Alejandro, el joven camarero, entró en el restaurante. Se detuvo en seco al ver a Ernesto en la oficina, rodeado de papeles. «Buenos días, señora Marina», saludó, su voz teñida de confusión. ¿Qué está pasando?» Marina miró a Ernesto, luego a Alejandro. «Alejandro, te presento a Ernesto. Él nos va a ayudar a salvar el restaurante». Alejandro miró a Ernesto con escepticismo. «¿El mendigo? ¿Cómo va a ayudarnos él?» Ernesto se acercó, extendiendo su mano. «Entiendo tu confusión, Alejandro, pero te aseguro que tengo experiencia en esto. Y con tu ayuda, podemos hacer que este lugar vuelva a ser lo que era». Alejandro dudó por un momento antes de estrechar la mano de Ernesto. «Si la señora Marina confía en usted, supongo que yo también puedo hacerlo». «Excelente», sonrió Ernesto, «porque vamos a necesitar toda la ayuda posible». «Alejandro, ¿conoces a los jóvenes del barrio? Necesitaremos voluntarios para pintar el exterior del restaurante». Los ojos de Alejandro se iluminaron. «Conozco a varios que estarían encantados de ayudar, especialmente si les ofrecemos algo de comer a cambio». «Perfecto», asintió Ernesto. «Marina, ¿qué te parece si preparamos un gran almuerzo para los voluntarios? Podría ser una oportunidad para probar algunas de esas nuevas recetas». Marina, que había estado escuchando el intercambio con creciente emoción, asintió enérgicamente. «Me parece una idea maravillosa. Puedo pedir prestados algunos ingredientes a mi amiga Teresa, la del mercado. Estoy segura de que entenderá la situación». «Bien», dijo Ernesto, su voz llena de determinación. «Entonces, manos a la obra. Alejandro, reúne a esos voluntarios. Marina, empieza a planear ese menú. Yo me ocuparé de hacer algunos cálculos más y luego iré a hablar con los proveedores». Mientras todos se dispersaban para cumplir con sus tareas, Lucía tiró suavemente de la manga de Ernesto. «¿Y yo qué hago, abuelo?». Ernesto se agachó para estar a su altura. «Tú, mi pequeña, tienes el trabajo más importante de todos. Vas a ser nuestra catadora oficial. ¿Crees que podrás con esa responsabilidad?». Lucía asintió solemnemente, aunque sus ojos brillaban de emoción. «Puedo hacerlos, abuelo. Probaré todo y te diré qué es lo más rico». Ernesto la abrazó con fuerza,
sintiendo una oleada de gratitud por esta segunda oportunidad que la vida les estaba brindando. Cuando se separaron, vio que Marina los observaba con una sonrisa emocionada. «Gracias», articuló ella en silencio. Ernesto simplemente asintió. No necesitaban más palabras. Ambos sabían que estaban embarcándose en una aventura que podría cambiar sus vidas para siempre. El día avanzaba y la mesa de plata bullía de actividad como no lo había hecho en años. El aroma de nuevas recetas llenaba el aire, mezclándose con el olor a pintura fresca. Risas y conversaciones animadas reemplazaron el silencio que había reinado durante tanto tiempo. Mientras Ernesto observaba la transformación que estaba teniendo lugar, no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia. Por un momento, se permitió imaginar cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes, si su integridad no le hubiera costado todo. Pero luego vio a Lucía, con las mejillas manchadas de salsa, dando su opinión experta sobre un nuevo plato, y a Marina, con los ojos brillantes de esperanza, mientras explicaba su visión para el restaurante renovado. Y supo que, de alguna manera, estaba exactamente donde debía estar. El camino hacia la recuperación de la mesa de plata sería largo y difícil, lleno de obstáculos y desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sentía que tenía un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos cálidos, Ernesto se permitió un momento de optimismo. Tal vez, solo tal vez, esta historia tendría un final feliz después de todo. Pero lo que Ernesto no sabía era que el destino aún tenía algunas sorpresas guardadas para él. Sorpresas que pondrían a prueba su determinación, su ingenio y su recién descubierta fe en la bondad de las personas. La verdadera batalla por la mesa de plata apenas estaba comenzando. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad frenética. El exterior de la mesa de plata resplandecía con una nueva capa de pintura, las ventanas brillaban y macetas con flores coloridas adornaban la entrada. En el interior, Marina y su pequeño equipo trabajaban incansablemente, probando nuevas recetas y perfeccionando las existentes. Ernesto, por su parte, había pasado horas negociando con proveedores, revisando contratos y ajustando números. Sus habilidades como contador, oxidadas por años de inactividad, volvían a la vida con cada desafío que enfrentaba. Era viernes por la noche, y el restaurante se preparaba para su gran reapertura al día siguiente. Marina, Ernesto y Alejandro estaban sentados alrededor de una mesa, repasando los últimos detalles. «Los nuevos menús están impresos», informó Alejandro, mostrando un ejemplar recién salido de la imprenta local. «Y he confirmado la asistencia de al menos 50 personas para la degustación de mañana». Marina asintió, una mezcla de emoción y nerviosismo en su rostro. «La cocina está lista. Hemos practicado todos los nuevos platos y creo que estamos preparados». Ernesto sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. «Excelente trabajo, ambos, pero hay algo más de lo que tenemos que hablar». Marina y Alejandro intercambiaron miradas. «¿Qué sucede, Ernesto?», preguntó Marina. Ernesto suspiró profundamente. «He estado investigando las discrepancias en las cuentas que mencioné antes, y creo que he descubierto quién ha estado robando del restaurante». El silencio cayó sobre la mesa como una pesada manta. Marina se tensó visiblemente. «¿Estás seguro? ¿Quién es?». Ernesto miró a Alejandro, quien palideció bajo su mirada. «Lo siento, chico, pero las pruebas apuntan hacia ti». Alejandro se puso de pie de un salto, su silla cayendo al suelo con un estruendo. «Eso es mentira. Yo nunca robaría de aquí. La señora Marina ha sido como una madre para mí». Marina parecía estar en shock, sus ojos pasando de Ernesto a Alejandro. «Alejandro, por favor, siéntate. Estoy segura de que hay una explicación». Ernesto levantó las manos en un gesto conciliador. «Nadie está acusando a nadie todavía. Solo digo lo que muestran los números. Alejandro, si hay algo que quieras decirnos, ahora es el momento». El joven camarero se desplomó en su silla, lágrimas formándose en sus ojos.
Yo no quería hacerlo. Pero mi madre está enferma. Necesitaba medicinas. Intenté pedir un préstamo, pero nadie me lo dio. Pensé que podría devolverlo antes de que alguien se diera cuenta. Marina se levantó y abrazó a Alejandro. Oh, cariño, ¿por qué no me lo dijiste? Sabes que te habría ayudado. Tenía vergüenza, sollozó Alejandro. Usted ya tenía tantos problemas con el restaurante. No quería ser una carga más. Ernesto observaba la escena con una mezcla de emociones. Por un lado, entendía la desesperación que podía llevar a alguien a tomar decisiones equivocadas. Por otro, sabía que la confianza era fundamental para el éxito de cualquier negocio. Alejandro, dijo finalmente, lo que hiciste está mal. No importa cuáles fueran tus razones, pero entiendo por qué lo hiciste. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Marina miró a Ernesto, luego a Alejandro. No voy a presentar cargos. Alejandro es como un hijo para mí, pero necesitamos encontrar una manera de que devuelva el dinero y recupere nuestra confianza. Ernesto asintió. Estoy de acuerdo. Propongo esto. Alejandro trabajará horas extras sin paga hasta que el dinero sea devuelto. Además, se encargará de llevar un registro detallado de todas las transacciones del restaurante, bajo mi supervisión. Alejandro levantó la mirada, sorprendido por la oferta. Yo haré lo que sea necesario. Lo siento mucho, de verdad. Marina sonrió suavemente. Todos cometemos errores, cariño. Lo importante es cómo los corregimos. Justo cuando parecía que la crisis se había resuelto, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Un hombre de traje entró, seguido por 2 oficiales de policía. «Buenas noches», dijo el hombre, su voz fría y profesional. «Soy el detective Ramírez. Estamos buscando a Ernesto Gutiérrez». Ernesto se puso de pie lentamente, su rostro una máscara de calma. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarles, oficiales?» El detective Ramírez sacó unas esposas. Ernesto Gutiérrez está bajo arresto por fraude y malversación de fondos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Marina y Alejandro miraban la escena con horror. Lucía, que había estado jugando en una esquina del restaurante, corrió hacia Ernesto gritando, «¡Abuelo! ¡Abuelo!». Ernesto se arrodilló para abrazar a Lucía. «Todo estará bien, mi niña. Marina, por favor, cuida de ella. Volveré pronto. Lo prometo». Mientras los oficiales se llevaban a Ernesto, Marina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Justo cuando las cosas empezaban a mejorar, cuando finalmente había una luz al final del túnel, todo parecía perdido de nuevo. Pero mientras sostenía a Lucía, que lloraba desconsoladamente, Marina tomó una decisión. No iba a rendirse, no ahora. No después de todo lo que habían pasado. «Alejandro», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer, «llama a Teresa del mercado. Dile que necesitamos su ayuda y luego contacta a todos los voluntarios que nos ayudaron. Tenemos trabajo que hacer». «Pero señora Marina», protestó Alejandro, «¿qué pasa con la reapertura de mañana? ¿Y con Ernesto?». Marina miró hacia la puerta por donde se habían llevado a Ernesto. «La reapertura sigue en pie, y en cuanto a Ernesto, vamos a necesitar un buen abogado». Mientras la noche caía sobre la mesa de plata, una nueva determinación surgía en el corazón de Marina. Esta no era solo una lucha por salvar su restaurante, era una lucha por la justicia, por la segunda oportunidad que Ernesto merecía, por el futuro de Lucía. Y Marina estaba dispuesta a luchar con todo lo que tenía. Lo que no sabía era que esta batalla iba a revelar secretos aún más profundos, conexiones inesperadas y verdades que sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber sobre su pasado y el de Ernesto. La verdadera prueba apenas comenzaba, y el destino de la mesa de plata pendía de un hilo más frágil que nunca. El amanecer llegó demasiado pronto para Marina, quien había pasado la noche en vela, consolando a Lucía y tratando de reorganizar el caos que el arresto de Ernesto había dejado a su paso. A pesar del agotamiento que pesaba sobre sus hombros, se movía por la cocina de la mesa de plata, con una determinación feroz,
preparando los platos para la degustación que debía comenzar en pocas horas. Alejandro entró en la cocina, con ojeras que rivalizaban con las de Marina. He contactado a todos los voluntarios, señora Marina. La mayoría vendrá, aunque algunos están preocupados por lo que pasó anoche. Marina asintió sin dejar de picar verduras. Gracias, Alejandro. ¿Y Teresa? Está en camino. Dijo que traería todos los ingredientes extra que pudiéramos necesitar. Bien, respondió Marina. ¿Y el abogado? Alejandro dudó antes de responder. He llamado a varios, pero la mayoría no quieren tomar el caso de Ernesto. Dicen que es demasiado arriesgado, demasiado complicado. Marina dejó el cuchillo y se apoyó en la encimera, cerrando los ojos por un momento. La fatiga y la frustración amenazaban con abrumarla, pero se obligó a mantener la compostura. Seguiremos buscando. Tiene que haber alguien dispuesto a ayudarnos. En ese momento, Lucía entró en la cocina, frotándose los ojos soñolientos. ¿Cuándo volverá el abuelo?, preguntó su voz pequeña y vulnerable. Marina se arrodilló frente a la niña, acariciando suavemente su cabello. Estamos trabajando en eso, cariño. Tu abuelo es un hombre fuerte y valiente. Volverá pronto, te lo prometo. Lucía asintió, aunque sus ojos seguían llenos de preocupación. ¿Puedo ayudar en algo? Marina sonrió, agradecida por la distracción. Por supuesto. ¿Qué te parece si me ayudas a decorar las mesas para nuestros invitados? Mientras Lucía se ocupaba de colocar flores en pequeños jarrones, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Teresa, la amiga de Marina del mercado, entró cargada de bolsas llenas de productos frescos. ¡Marina!, exclamó dejando las bolsas en el suelo y abrazando a su amiga. «Vine en cuanto pude. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó exactamente anoche?» Marina le dio un resumen rápido de los eventos, su voz temblando ligeramente al recordar el arresto de Ernesto. Teresa escuchó con atención, su ceño frunciéndose cada vez más. «Esto no tiene sentido», dijo finalmente. «Conozco a Ernesto desde que empezó a venir al mercado. Podrá ser muchas cosas, pero no es un criminal». «Lo sé», respondió Marina, «pero las pruebas...» «Al diablo con las pruebas», interrumpió Teresa. «Algo huele mal aquí y no son mis cebollas». «Marina, ¿recuerdas a mi sobrino Carlos? Acaba de terminar la carrera de Derecho. No tiene mucha experiencia, pero es brillante y no le tiene miedo a nada. ¿Quieres que lo llame?» Marina sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Por favor, Teresa, cualquier ayuda es bienvenida en este momento». Mientras Teresa sacaba su teléfono para hacer la llamada, la puerta del restaurante se abrió. Un grupo de jóvenes del barrio, los mismos que habían ayudado a pintar el exterior días antes, entró tímidamente. «Señora Marina», dijo uno de ellos, un chico de no más de 16 años, «nos enteramos de lo que pasó. Venimos a ayudar en lo que podamos». Marina sintió que las lágrimas amenazaban con caer de nuevo, pero esta vez de gratitud. «Gracias, chicos. Su apoyo significa mucho». Con la llegada de los voluntarios, el restaurante cobró vida. Algunos ayudaron en la cocina, otros terminaron de decorar el comedor y unos cuantos se ofrecieron a repartir volantes por el barrio anunciando la degustación. A medida que se acercaba la hora de abrir las puertas, Marina se dio cuenta de que, a pesar de la ausencia de Ernesto, el espíritu que él había infundido en la Mesa de Plata seguía vivo. La comunidad se había unido para apoyarlos en su momento de necesidad. Justo cuando Marina estaba a punto de dar las últimas instrucciones a su equipo improvisado, la puerta se abrió una vez más. Un joven con traje y maletín entró, su rostro una mezcla de determinación y nerviosismo. «Buenas tardes», dijo. «Soy Carlos Mendoza. Mi tía Teresa me llamó sobre un caso de fraude y malversación de fondos». Marina se acercó rápidamente. «Sí, Carlos. Gracias por venir tan pronto. Sé que es mucho pedir, pero necesitamos tu ayuda desesperadamente». Carlos asintió, su expresión volviéndose más seria. «He estado revisando algunos detalles en el camino. Este caso es complicado, pero creo que hay algo que no encaja. Si me permiten, me gustaría revisar todos los documentos relacionados con el Cr. Gutiérrez y su pasado en Corporaciones Álvarez».
Por supuesto, respondió Marina. Pero ahora mismo estamos a punto de comenzar un evento crucial para el futuro del restaurante. ¿Te importaría si comenzamos con eso y luego nos centramos en el caso de Ernesto? Carlos miró a su alrededor, notando la actividad frenética y las caras ansiosas. Entiendo. De hecho, esto podría ser beneficioso. Mientras ustedes se ocupan del evento, yo puedo comenzar a revisar la documentación. Además, nunca se sabe qué información útil puede surgir de una conversación casual con los clientes. Marina sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas empezaban a moverse en la dirección correcta. «Muy bien, equipo», dijo, alzando la voz para que todos la escucharan. «Ha llegado el momento. Recuerden, no solo estamos sirviendo comida hoy, estamos sirviendo esperanza, comunidad y la promesa de un nuevo comienzo para la Mesa de Plata. Hagamos que Ernesto se sienta orgulloso». Mientras las puertas se abrían y los primeros clientes comenzaban a entrar, Marina no podía evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que el éxito de este evento era crucial, no solo para el futuro del restaurante, sino también para tener los recursos necesarios para luchar por la libertad de Ernesto. Lo que Marina no sabía era que entre los clientes que entraban se encontraba alguien cuya presencia cambiaría el curso de los acontecimientos de una manera que nadie podría haber previsto. Alguien que guardaba secretos que podrían ser la clave para desentrañar el misterio detrás del arresto de Ernesto y el verdadero motivo de su caída en desgracia años atrás. El aroma de la comida recién preparada llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos. La degustación había comenzado, y con ella, el siguiente capítulo en la historia de La Mesa de Plata y todos los involucrados. La batalla por la verdad y la justicia apenas estaba comenzando, y el destino de Ernesto, Marina, Lucía y el restaurante pendía de un hilo más fino que nunca. El bullicio en La Mesa de Plata era ensordecedor. El pequeño restaurante estaba lleno hasta los topes, con vecinos curiosos y amantes de la buena comida que habían acudido atraídos por el rumor de una reinvención culinaria. Marina se movía entre las mesas como un torbellino, sirviendo platos, explicando recetas y, sobre todo, manteniendo una sonrisa que ocultaba la tormenta de preocupaciones que azotaba su interior. En la cocina, Alejandro dirigía a los voluntarios con una autoridad recién descubierta, asegurándose de que cada plato saliera perfecto. Lucía, con un pequeño delantal y una expresión de concentración absoluta, se encargaba de decorar los postres con frutas y hierbas frescas. Carlos, el joven abogado, se había instalado en una esquina del restaurante, revisando documentos y ocasionalmente levantando la vista para observar a los comensales, buscando cualquier detalle que pudiera ser útil para el caso de Ernesto. Entre la multitud, una mujer de mediana edad con gafas de diseñador y un traje elegante se destacaba. Marina la había notado nada más entrar, no solo por su aspecto distinguido, sino por la manera en que examinaba cada rincón del lugar con ojos críticos. «Bienvenida a la Mesa de Plata», saludó Marina, acercándose a su mesa. «Espero que esté disfrutando de nuestros nuevos platos». La mujer levantó la mirada, una sonrisa enigmática en sus labios. «Es fascinante, debo decir. He oído muchas cosas sobre este lugar en los últimos días. Parece que han pasado por una transformación bastante interesante». Algo en el tono de la mujer puso a Marina en alerta. «Así es. Hemos trabajado duro para renovarnos y ofrecer algo nuevo a nuestros clientes». «Ya veo», respondió la mujer, tomando un sorbo de su vino. «Y dígame, ¿todo esto fue idea suya o tuvo ayuda externa?» Marina sintió que se le secaba la boca. «Bueno, siempre es un esfuerzo de equipo». «Por supuesto», interrumpió la mujer. «Discúlpeme, no me he presentado. Soy Claudia Vega, crítica gastronómica y debo confesar, también soy inversora en varios restaurantes de la ciudad». El corazón de Marina dio un vuelco. Una crítica gastronómica, justo ahora, en medio de todo este caos. «Es un placer conocerla, señora Vega. Espero que encuentre nuestra comida a la altura de sus expectativas». Claudia sonrió de nuevo,
pero esta vez había algo casi depredador en su expresión. «Oh, la comida es excelente, pero estoy más interesada en la historia detrás de ella. Verá, tengo contactos en muchos lugares, incluyendo el mundo financiero, y he oído rumores muy interesantes sobre cierto contador caído en desgracia que de repente apareció aquí trabajando como consultor». Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabía esta mujer sobre Ernesto? Y más importante aún, ¿qué quería? Antes de que pudiera responder, Carlos apareció a su lado, como si hubiera sentido el peligro. «Buenas tardes, señora», dijo con una sonrisa profesional. «Soy Carlos Mendoza, asesor legal de la Mesa de Plata. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?» Claudia arqueó una ceja, claramente sorprendida por la intervención. «Vaya, un asesor legal. Qué interesante. ¿Es habitual que un pequeño restaurante de barrio tenga su propio abogado? En estos tiempos, señora Vega, es prudente estar preparado para cualquier eventualidad», respondió Carlos sin perder la compostura. «Ahora, si me disculpa, necesito hablar con la señora Marina en privado. Asuntos urgentes del negocio, ya sabe». Con una gentil pero firme presión en el brazo, Carlos guió a Marina hacia la cocina, dejando a Claudia Vega con una expresión de intriga en su rostro. Una vez en la relativa privacidad de la cocina, Marina se desplomó contra la pared. «Dios mío, Carlos, ¿qué vamos a hacer? Si esa mujer empieza a hacer preguntas...» «Calma, Marina», dijo Carlos, su voz tranquila pero sus ojos brillando con determinación. «De hecho, esto podría ser exactamente lo que necesitábamos». «¿Qué quieres decir?» Carlos bajó la voz, asegurándose de que solo Marina pudiera oírlo. «He estado revisando los documentos del caso de Ernesto y hay algo que no cuadra. Las acusaciones contra él son demasiado perfectas, demasiado pulidas, como si alguien hubiera fabricado las pruebas cuidadosamente». Marina sintió que su corazón se aceleraba. «¿Estás diciendo que Ernesto fue incriminado?» «Es una posibilidad», asintió Carlos, «y esta mujer, Claudia Vega, podría ser nuestra clave para descubrir la verdad». Mencionó contactos en el mundo financiero. Tal vez sepa más de lo que deja ver. En ese momento, Lucía entró corriendo en la cocina, sus ojos grandes y asustados. «Marina, hay policías fuera del restaurante». Marina y Carlos intercambiaron miradas de pánico antes de correr hacia la entrada. Efectivamente, 2 patrullas estaban estacionadas frente a la Mesa de Plata y varios oficiales se dirigían hacia la puerta. El detective Ramírez, el mismo que había arrestado a Ernesto, entró primero. Sus ojos escanearon el lugar hasta que se posaron en Marina. «Señora Vázquez, lamento interrumpir su evento, pero necesitamos hacer algunas preguntas. Hemos recibido información sobre posibles actividades ilegales en este establecimiento». Un murmullo de conmoción recorrió el restaurante. Los clientes miraban a su alrededor con una mezcla de curiosidad y preocupación. Marina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo por lo que habían trabajado tan duro parecía estar a punto de desaparecer. Pero entonces algo inesperado sucedió. Claudia Vega se puso de pie, su voz clara y autoritaria cortando el silencio tenso. «Detective Ramírez, qué sorpresa encontrarlo aquí. ¿Puedo preguntar quién proporcionó esa información sobre actividades ilegales?» El detective pareció desconcertado por un momento. «Señora Vega, no esperaba verla aquí. Esta es una investigación policial. No puedo revelar nuestras fuentes». Claudia sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. «Entiendo. Es solo que me resulta curioso. Verá, acabo de pasar la última hora probando la comida de este encantador restaurante, y lo único ilegal que he encontrado es lo deliciosamente adictivos que son sus platos». Una risa nerviosa recorrió la multitud. Marina miró a Claudia con asombro. ¿Qué estaba pasando? «Además», continuó Claudia, «como miembro de la junta directiva de varios bancos de la ciudad, me intriga saber por qué se está investigando a un pequeño negocio familiar con tanto entusiasmo, especialmente cuando hay casos mucho más grandes y significativos que parecen estar siendo ignorados». El detective Ramírez palideció visiblemente. «Señora Vega,
Le aseguro que estamos siguiendo todos los protocolos. Estoy segura de que sí, interrumpió Claudia. Tan segura como que mañana mi columna en el periódico hablará sobre cómo la policía local parece más interesada en acosar a pequeños empresarios que en investigar las verdaderas fuentes de corrupción en nuestra ciudad. A menos, claro está, que haya una muy buena explicación para todo esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina, Carlos y todos los presentes contenían la respiración, esperando ver cómo se desarrollaría esta inesperada confrontación. Finalmente, el detective Ramírez se aclaró la garganta. Parece que puede haber habido un malentendido. Nos aseguraremos de verificar nuestras fuentes más cuidadosamente en el futuro. Lamentamos la interrupción, señora Vázquez. Que tengan una buena noche. Con eso, los policías se retiraron, dejando tras de sí un restaurante lleno de clientes atónitos y una Marina que no sabía si reír, llorar o desmayarse. Claudia Vega se acercó a Marina, su expresión ahora mucho más suave. Creo, querida, que usted y yo tenemos mucho de qué hablar. Y sospecho que su amigo Ernesto también tendrá algunas historias interesantes que contar cuando salga de la cárcel, porque va a salir, se lo aseguro. Marina miró a la mujer, una mezcla de gratitud y confusión en su rostro. Yo no sé qué decir, gracias, pero ¿por qué nos está ayudando? Claudia sonrió esta vez con genuina calidez. Digamos que tengo mis razones y que tal vez, solo tal vez, Ernesto no es el único que busca una segunda oportunidad en la vida. Mientras el murmullo de conversaciones emocionadas llenaba nuevamente el restaurante, Marina sintió que, por primera vez en días, podía respirar profundamente. No sabía qué significaba todo esto, ni qué le depararía el futuro, pero una cosa estaba clara. La historia de La Mesa de Plata estaba lejos de terminar. De hecho, parecía que el capítulo más emocionante apenas estaba por comenzar. Los días que siguieron a la dramática noche de la degustación fueron un torbellino de actividad para Marina y el equipo de La Mesa de Plata. Con la ayuda inesperada de Claudia Vega, las puertas que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse una tras otra. Claudia, resulta, no era solo una crítica gastronómica y empresaria, era también la hermana menor de uno de los ejecutivos de Corporaciones Álvarez que había estado involucrado en el escándalo que llevó a la caída de Ernesto. Durante años había sospechado de las actividades ilegales de su hermano, pero nunca había tenido pruebas concretas hasta que escuchó los rumores sobre un contador caído en desgracia que trabajaba en un pequeño restaurante del barrio. Cuando oí hablar de Ernesto y de lo que estaba haciendo aquí, explicó Claudia a Marina y Carlos en una reunión privada, supe que era mi oportunidad de hacer las cosas bien. No pude ayudarlo hace 5 años, pero estoy decidida a hacerlo ahora. Con los contactos de Claudia y la habilidad legal de Carlos, el caso contra Ernesto comenzó a desmoronarse rápidamente. Documentos que habían desaparecido misteriosamente volvieron a surgir. Testigos antes silenciados encontraron el coraje para hablar, y el elaborado esquema de corrupción en Corporaciones Álvarez empezó a salir a la luz. Mientras tanto, La Mesa de Plata experimentaba un renacimiento. La columna de Claudia, lejos de ser una crítica devastadora como Marina había temido inicialmente, se convirtió en un elogio apasionado no solo de la comida, sino de la resiliencia y el espíritu comunitario que el restaurante representaba. En un mundo donde la autenticidad es cada vez más rara, escribió Claudia, La Mesa de Plata se erige como un faro de esperanza, recordándonos el poder transformador de una buena comida y una causa justa. Los clientes comenzaron a llegar en oleadas, atraídos por la historia del restaurante, tanto como por sus sabores. Marina, Alejandro y el equipo trabajaban incansablemente, perfeccionando recetas y creando nuevos platos que honraban las raíces del restaurante mientras miraban hacia el futuro. Lucía, por su parte, se convirtió en la mascota no oficial del lugar, encantando a los clientes con su sonrisa brillante y su conocimiento sorprendentemente profundo de los ingredientes y técnicas culinarias. Finalmente, después de semanas de batallas legales y revelaciones impactantes,
Llegó el día que todos habían estado esperando. Marina estaba en la cocina, preparando el menú del día, cuando la puerta se abrió de golpe. ¡Marina!, gritó Alejandro, su rostro radiante de alegría. ¡Es Ernesto! ¡Lo han liberado! El cucharón que Marina sostenía cayó al suelo con un estruendo. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la entrada del restaurante, con Lucía pisándole los talones. Allí, de pie en la acera, estaba Ernesto. Se veía más delgado y cansado, pero sus ojos brillaban con una luz que Marina no había visto antes. A su lado estaban Carlos y Claudia, ambos sonriendo ampliamente. ¡Abuelo!, gritó Lucía, lanzándose a los brazos de Ernesto. Ernesto la abrazó con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi pequeña», susurró, «te extrañé tanto». Marina se acercó lentamente, casi temiendo que todo fuera un sueño. «Ernesto», dijo suavemente, «bienvenido a casa». Ernesto levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Marina. «Marina, yo no sé cómo agradecerte. Todo lo que has hecho por Lucía, por mí». Marina negó con la cabeza, tomando las manos de Ernesto entre las suyas. «No tienes nada que agradecer. Somos una familia ahora, ¿recuerdas? Y la familia se cuida mutuamente». Los días siguientes fueron de celebración en La Mesa de Plata. El restaurante cerró por un día entero, algo inaudito en su historia, para una fiesta privada en honor a Ernesto y a todos los que habían ayudado en su liberación. Claudia Vega, sentada en la mesa principal junto a Ernesto y Marina, levantó su copa. Por segundas oportunidades brindó, y por el poder de una buena comida para sanar heridas y unir corazones. Mientras los invitados aplaudían y vitoreaban, Marina miró a su alrededor, maravillada por cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. El restaurante, una vez al borde de la quiebra, ahora prosperaba. Ernesto, quien había llegado como un desconocido desesperado, ahora era parte integral de su familia y su negocio, y ella misma. Marina se dio cuenta de que había cambiado también. Ya no era solo la dueña de un restaurante luchando por sobrevivir, era una mujer que había encontrado su verdadera vocación, no solo alimentar cuerpos, sino también almas. Esa noche, después de que el último invitado se hubiera ido y los platos estuvieran limpios, Marina, Ernesto y Lucía se sentaron en una mesa tranquila en el rincón del restaurante. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía, sus ojos grandes y curiosos. Ernesto sonrió pasando un brazo alrededor de los hombros de la niña. «Ahora, mi pequeña, comenzamos de nuevo. Pero esta vez lo hacemos juntos». Marina asintió sintiendo una calidez en su corazón que no tenía nada que ver con el vino que había bebido. «¿Juntos?», repitió. «Me gusta cómo suena eso». Mientras la noche avanzaba, los 3 comenzaron a hacer planes para el futuro. Hablaron de expandir el menú, de ofrecer clases de cocina, de crear un programa para ayudar a otros que, como Ernesto, buscaban una segunda oportunidad en la vida. Y así, en la tranquilidad de la noche, con el aroma de especias y el eco de risas aún flotando en el aire, la Mesa de Plata se preparaba para escribir el siguiente capítulo de su historia. Una historia de redención, de comunidad y del poder transformador de la compasión y una buena comida compartida. Afuera, las estrellas brillaban sobre la ciudad, testigos silenciosos de los milagros pequeños y grandes que ocurren cuando las personas se atreven a creer, a confiar y a tender una mano a aquellos que más lo necesitan. En La Mesa de Plata, el sabor de la esperanza nunca había sido tan dulce. Y así concluye otra historia inesperada que nos deja pensando. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas sorprendentes historias. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus teorías. Y prepárate, porque mañana volveremos con otra historia que te dejará sin aliento. No te lo puedes perder. Activa la campanita para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de giros inesperados. Hasta mañana.